Muy buenas tardes, esta es la hermana Yolanda Girón y estamos aquí para traer un mensaje que el Señor ha puesto en mi corazón, la voz de Dios. Vamos a comenzar con una oración y esta oración en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dios Santo, Dios eterno, te damos gracias porque tú eres bueno y para siempre es tu amor y tu misericordia. Gracias, Señor, por este día que tú nos permites venir a este lugar para así poder expresar tu palabra, lo que tú has puesto en este vaso de barro, para que así sea transmitido, Señor, a cada persona que está viendo este video. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. En el 2004, el Señor me dio un mensaje. Ese mensaje fue titulado el llamado 911. ¿Y qué es lo que yo entiendo por 911? Pues aquí en los Estados Unidos, cada vez que hay una emergencia, nosotros llamamos al 911. Al 911 para que acuda la policía, acudan los bomberos, acuda a quien se está llamando a la emergencia. Eso me dice que en esa emergencia todo acto se detiene para atender a la emergencia. La policía tiene que dejar lo que está haciendo para atender a la emergencia. Los bomberos tienen que dejar lo que están haciendo para atender a la emergencia. Todo acto se detiene. Entonces, en este día estamos hablando de la voz de Dios. La voz de Dios está haciendo un llamado 911. Es un llamado de urgencia a las naciones, un llamado de urgencia a la iglesia de Jesucristo, un llamado de urgencia donde todo acto tiene que detenerse para nosotros poder acudir a esa emergencia. Y en esta hora pues vamos a estar hablando de la voz de Dios en el Salmo 32. Si ustedes tienen su Biblia, por favor les pido que vayan conmigo al Salmo 32. Y perdone que no lo tenía listo. Salmo 32. Gloria al Señor para siempre. Este salmo es precioso, es el salmo El gozo del perdón, ese es el título que tiene, el gozo del perdón, y este salmo lo cantó David. Es un salmo muy precioso, un salmo donde hubo un arrepentimiento, y es el arrepentimiento que el Señor está buscando que todos nosotros tengamos. Y vamos a estarlo leyendo del versículo 1 al 4. Estamos leyendo el clamor que hizo David y lee así: bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. Mientras callé se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día. Porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano, se volvió mi verdor en sequedades de verano. Este fue el clamor, un clamor que David estaba haciendo. David fue una persona que fue escogida por Dios, y dice la palabra que es de acuerdo al corazón de Dios. Y verdaderamente David hizo muchas cosas. Él derramó sangre, él adulteró, él robó, él se comió los panes que no tenía que comer. Él hizo tantas cosas, pero sin embargo Dios dice que David tiene el corazón de acuerdo al corazón de Dios. Y eso es porque David reconocía su falta. David reconocía cuando él había pecado. Y David reconocía que la única persona que podía limpiarlo y restaurarlo era el Padre. Era Jehová Dios de los ejércitos. Y por eso él clamó a él. En estos versículos del 1 al 4 es cuando él clama. Él está clamando a Dios y él está diciendo en la forma que se estaba sintiendo. Sus huesos estaban envejecidos mientras él cayó su pecado, mientras él no habló arrepentimiento para su pecado con el Padre.
él lo que tenía era un desastre en su vida. Mire, hermano, aquí dice, mientras callé se envejecieron mis huesos. Entonces, en los huesos, yo quiero hablar algo sobre el hueso. En los huesos de nosotros está la vida. En los huesos de nosotros está la salud. En los huesos de nosotros está todo lo que está en nuestro cuerpo. Los huesos tienen la médula ósea. La médula ósea es la vida de los huesos y esa vida se imparte a través de los huesos a todo nuestro cuerpo. Pero eso es otro tema que también podemos traerlo en otra ocasión. Podemos hablar de los huesos y la médula ósea. Gloria al Señor. Y dice que él se sentía bien mal, se sentía bien enfermo. Él se sentía que, mira, sus huesos estaban esbaratados. Yo no sé cuántos de nosotros nos sentimos. Mire, hay tantas enfermedades. Está la artritis, está la osteoporosis. ¿Cuántas enfermedades de los huesos hay? Pero verdaderamente Jesucristo dice en el libro de Isaías 53 que Él llevó en la cruz todas nuestras enfermedades, todos nuestros dolores, todas nuestras maldiciones. Él se hizo maldito por nosotros en esa cruz del Calvario y Él murió ahí en esa cruz, pero Él resucitó. Él resucitó y juntamente con la resurrección nos resucitó a nosotros. Ya está cumplido que estamos en Él y que todo aquel que ha abierto su corazón al Señor está en Él, está navegando en Él. Y entonces Él nos ha dado una victoria tan preciosa que es la sanidad. Y no solamente la sanidad de nuestro cuerpo, porque hay veces nos convertimos a Cristo y pensamos, ya está, más nada. No tenemos que hacer más nada. No, hermanos, hay mucho que hacer. Hay mucho que navegar en esta palabra del Señor. Aquí está la vida. Aquí está la vida y está el camino trazado que nosotros debemos de seguir para ese arrepentimiento completo y esa sanidad completa de parte de Dios. Dice que nos guarde el espíritu, alma y cuerpo. Entonces, ¿qué es lo que Dios le dio a Adán cuando Adán fue creado? Sopló espíritu de vida en él. Gloria sea al Señor. Y porque ese espíritu estaba vivo, él estaba caminando en el espíritu, él tenía una amistad con Dios preciosa. Dice que Dios se paseaba en el jardín del Edén con él. Él se paseaba y eran amigos porque el espíritu estaba vivo. Pero una vez que pecó, entonces vino a enseñorearse de él el alma. Y dice la palabra que el alma que pecare, esa morirá. El alma tomó control del espíritu mientras que el espíritu durmió, se constrictó. El alma hizo que el cuerpo también pecara. Gloria sea al Señor para siempre. Entonces, ¿qué es lo que nosotros debemos de hacer y de clamar? David aquí estaba clamándole al Señor. Le estaba diciendo que él se sentía enfermo, que su hueso, mire, hasta su hueso, él sentía ese dolor y él se estaba arrepintiendo. Él se arrepintió ante la presencia del Señor y luego que él se arrepintió, gloria sea al Señor, hubo una pausa. Yo no sé si usted ha visto, bueno, aquí en la palabra del Señor, Selah, S-E-L-A-H, significa pausa o reflexión. Él después que oró, él después que clamó, él después que expuso su pecado ante la presencia de Dios, hubo una pausa. Hubo una pausa. Selah aparece 71 veces en el libro de los Salmos y 3 en el libro de Habacuc. Es que después que se habla, después que se ora, después que se clama a Dios, mire, hay momentos que nos tenemos que quedar calladitos para ver qué es lo que Dios nos va a hablar. Porque Dios es un Dios vivo, es un Dios que nos va a contestar. Él nos contesta. Entonces él se quedó calladito para que Dios hablara.
luego que pasó esto. Ahora, sin embargo, gloria sea al Señor para siempre. En ese mismo capítulo, él se quedó callado después de él hablar todas estas cosas, pero hubo algo en el versículo 5. Y eso después de esa pausa de reflexionar en todo lo que él estaba diciendo, en todo su pecado, en todo lo que estaba pasando, él dijo: mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Dije: confesaré mis transgresiones a Jehová y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Y hubo otra pausa, otra reflexión. La palabra de Dios nos habla de un hijo que se llama el hijo pródigo. Todo el mundo conoce esa historia, ¿verdad? Ese hijo, eran dos hijos. Ese hijo pequeño pidió su herencia. Dame mi herencia, yo quiero lo mío ahora. Yo lo quiero disfrutar. Y se fue y se gozó en el mundo como él quiso, hasta perderlo todo. Pero al perderlo todo se acordó de cómo su papá trataba aún a sus trabajadores y dijo: mira, iré a mi casa, por lo menos que sea yo como un jornalero, que sea yo como un trabajador para él, pero yo quiero estar allí porque hasta aún los trabajadores de mi casa, de la casa de mi padre, comen mejor de lo que yo estoy comiendo. No sé qué te ha pasado a ti, no sé cómo tú te sientes en tu vida. No sé qué tú has dejado atrás, que el Padre hoy quiere que te llame con un llamado 911, un llamado de urgencia para tu vida, un llamado a reflexionar que hay que arrepentirse para que vengan tiempos de refrigerios de parte del Señor. Dice que los pensamientos de Dios son pensamientos de paz. Aquí no hay pensamientos inicuos de Dios para ti, corazón. Mira, Dios envió a lo único que Él tenía, Jesucristo, para dar su vida por nosotros, para que nosotros fuéramos salvos y sanos. Ay, bendito sea el Señor, que pudiéramos tener, Señor, te adora mi alma, una vida eterna juntamente con Cristo. Gloria sea al Señor. El Señor te está llamando a reflexionar. Aquí David se reflexionó y dijo: ay, es que yo he pecado, yo tengo que arrepentirme. Si yo no me arrepiento, yo no me voy a poder levantar. Si yo no me arrepiento, yo no voy a poder hacer lo que Dios quiere que yo haga. Si yo no me arrepiento, yo no voy a ver al Padre. Ay, Señor, pero gloria al Señor para siempre, porque hubo ese sentir en el corazón de David. Pero ¿quién puso ese sentir en el corazón de David? ¿David o el Espíritu de Dios? El Espíritu de Dios puso el sentir de arrepentirse en su corazón. Como el Espíritu de Dios está poniendo ese sentir en tu vida. En una ocasión de mi vida también el Espíritu de Dios ha puesto en mi vida que yo tengo que venir un arrepentimiento, que tenía que venir un arrepentimiento. ¿Para qué? Para que el Señor se glorifique en mi vida. Y he tenido que hacerlo. Y día tras día el Señor me va enseñando qué es lo que tengo que hacer. Y entonces vamos a seguir leyendo, porque después de ese versículo 5 hubo una pausa. Y dice: por esto orará a ti todo santo en el tiempo de que pueda ser hallado. Y David reconoció que mira, era tiempo, él podía encontrar a Jehová. Todavía no había llegado ese fin. Estamos en el tiempo de la gracia. Estamos en el tiempo de la gracia donde el Señor se ha glorificado de una manera especial. El Señor puede ser hallado. Todavía nosotros tenemos el tiempo. Mientras estemos vivos y el rapto no haya llegado, nosotros tenemos el tiempo para nosotros venir y arrepentirnos ante la presencia del Señor. ¿Para qué? Para que vengan esas bendiciones a nuestra vida. La bendición más primordial es la liberación del espíritu. La liberación de nuestro espíritu. Y dice: ciertamente en la inundación de muchas aguas no llegarán estas a él.
Tú eres mi refugio. Me guardarás de la angustia, con cánticos de liberación me rodearás. Y un refugio, ¿qué es lo que nosotros entendemos por un refugio? Un refugio es donde nosotros en tiempo de tormenta, en tiempo de huracán, es un sitio seguro donde nosotros vamos y nos escondemos. Gloria sea al Señor. Dios es nuestro refugio. David reconoció que Dios es nuestro refugio, que es el único que puede estar ahí por nosotros en el tiempo de la angustia, en el tiempo del dolor, en el tiempo de la persecución, en todo tiempo, en el tiempo de la enfermedad. Él nos enseña cómo clamar, Él nos enseña qué hacer para que Él se pueda glorificar en nuestras vidas. Y quiero ir al versículo número 8, que dice así: te haré entender. Yo te haré entender, porque los pensamientos de nosotros son muy pequeños. Nosotros creemos que pensamos grande, pero no, los pensamientos de nosotros son limitados. Pero los pensamientos de Dios son grandes. Dios conoce el principio, Dios conoce el futuro, Dios conoce el presente. Dios sabe lo que tiene con nosotros. Él fue el que nos hizo, Él fue el que nos llamó, Él fue el que nos escogió. Entonces Él sabe qué camino debemos tomar. Dice, y te enseñaré el camino en que debes andar. Porque muchas veces nosotros queremos andar en el propio camino de nosotros. Nosotros queremos hacer lo que nos da la gana. Nosotros creemos que somos más sabios que Dios. Nosotros creemos que podemos entender los caminos mejor que Dios. Pero nuestros caminos están erróneos. Dice que no nos apoyemos en nuestra propia opinión, sino en la opinión de Dios. ¿Qué es lo que Dios quiere para nosotros? Él dice que nos va a hacer andar. Nos va a enseñar el camino que nosotros debemos de andar. Gloria sea el Señor para siempre. Y dice, sobre ti fijaré mis ojos. Mire, hermano, yo quiero que usted sienta los ojos de Dios en su casa ahora mismo. Yo quiero que usted sienta los ojos de Dios mirándolo. Yo quiero que usted vea, sienta cómo Dios se está fijando en usted. Porque, ¿sabe por qué? Porque Dios tiene propósitos grandes con usted. El propósito de Dios se va a cumplir, no importa lo que pase. El propósito de Dios se va a cumplir. Es hora de que nos humillemos ante la presencia del Señor para que así nosotros podamos ser levantados por Dios. Yo le quiero leer definiciones de alguna de estas palabras, porque para mí eso me enfocó bastante en este versículo 8. Ok, dice entender, cuando dice te haré entender, ok, captar el sentido o significado de una cosa, profundizar. Y profundizar, mira, yo miro, si yo estoy haciendo un hoyo, yo quiero hacer un hoyo bien profundo, yo sigo cavando y cavando y cavando y cavando hasta que ese hoyo esté profundo, ¿ok? Entonces eso es lo que Dios quiere, te va a hacer entender, va a profundizar en tus pensamientos, en tu corazón, en tu espíritu, en tu vida, para que tú puedas entender cuál es su propósito contigo. Gloria sea al Señor. Y el significado de entender también comprender lo que se dice en una lengua extranjera, significado de las palabras. Por eso a mí me gusta mucho buscar. Ustedes, esta es la primera vez que yo estoy aquí con ustedes y tal vez esté un poco nerviosa y tal vez no sepa poner la cámara como es o no sé, pero lo importante aquí no soy yo, aquí lo importante es la voz de Dios. Lo importante es lo que Dios está hablando a mi vida y a su vida. Gloria sea al Señor. Y entonces a mí me gusta, cuando Dios me está enseñando, me gusta buscar los significados de las palabras, porque sabes que en hebreo las palabras significan una cosa diferente a lo que nosotros, los hispanos, entendemos. Entonces a mí me gusta buscar ese significado
para saber. Una lengua extranjera, pues una lengua extranjera, una lengua judía, una lengua hebrea, una lengua griega, ¿ok? Entonces, pero Él nos va a profundizar. Él nos va a enseñar, nos va a hacer entender. Dice expresar una opinión de que deberías hacer. Perdón, amar, renunciar a la tentación, renunciar a ti mismo. El mismo Jesucristo dijo, el que quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y cargue su cruz cada día. Qué fácil es recitar ese versículo, pero qué difícil es hacerlo. Es muy difícil, porque para nosotros poder negarnos a nosotros mismos y poder cargar esa cruz de Cristo, nosotros tenemos que perdonar, nosotros tenemos que amar. Y no solamente amar a aquellos que nos aman, sino amar a nuestros enemigos. Amar a nuestros enemigos. Tal vez si nuestro enemigo necesita, nosotros tenemos que suplir a ese enemigo. Gloria sea al Señor. Renunciar a la tentación de decir no y de odiar. Renunciar a esa tentación, porque Satanás nos pone tentaciones en la vida para que nosotros perdamos la bendición de Dios. Pero Dios es muy, muy, muy recto en lo que Él ha dicho. Y Él ama. Dice que Dios es amor. Su esencia es amor. Y si nosotros queremos ser como Dios y queremos la salvación, nosotros debemos de amar. Nosotros debemos de amar. Y eso es un tema que luego nosotros vamos a estar profundizando mucho, porque el amor es tremendo mensaje. Gloria sea al Señor. Ser experto en una materia. Maestro, mecánica, doctor, etcétera. ¿Ok? ¿En qué materia? ¿En qué materia nosotros queremos ser expertos? Porque mire, yo le digo, aquí como dijo este ejemplo, un doctor es experto en ser doctor. Un maestro es experto, enseña a los niños, enseña en la escuela. Entonces los niños aprenden. Un maestro dentro de la iglesia enseña la palabra del Señor. Ok, entonces, ¿cuál es la materia en que Dios quiere que tú entiendas lo que Él quiere hacer? Gloria sea al Señor. Tener autoridad o competencia, encargarse, abogado, etcétera. Ser experto en una materia, ser bueno en lo que haces y profundizar. Eso es lo que tú haces cuando tú tienes algo en tus manos que te ha sido dado, algo que tú eres bueno en eso. Mire, ese es el propósito de Dios. Ese es el propósito de Dios en tu vida. Entonces, ¿qué es lo que tú haces? Tú empiezas a profundizar en eso que tú eres bueno para ser más bueno. Gloria sea al Señor para siempre. Pero Dios te va a hacer entender a ti cuál es la materia. ¿Cuál es la materia? Porque hay una materia física donde nosotros tenemos habilidades de trabajo físico, trabajo carnales aquí, pero hay un trabajo espiritual que Dios quiere que tú descubras. ¿Cuál es esa materia? ¿Qué es lo que Dios quiere que tú hagas? ¿Qué es lo que se va a hacer? ¿Cómo tú vas a caminar? Él te va a hacer entender. Él te va a profundizar para que tú puedas entender qué es lo que Él quiere. Gloria sea al Señor. Y dice, te mostraré, ¿verdad? Decía, y te mostraré. Y la palabra mostraré significa poner una cosa en un lugar para que sea vista. Dejar ver una persona o una cosa, una cualidad, dar una explicación que facilite la comprensión. Enseñar, explicar, exponer a la vista. ¿Ok? El Señor va a sacar a la luz cuál es esa materia que Él quiere que tú te encargues, que tú comiences a estudiarla, que tú comiences a profundizar. Dice que Él ha puesto sus ojos en ti. Él puso sus ojos en ti y Él no los va a quitar. Él no los va a quitar hasta que no cumpla su propósito en tu vida. Entonces, no te puedes esconder de Él.
A ningún sitio puedes ir. El mismo David decía, ¿a dónde iré? Mira, si él se fuera debajo de las aguas, ahí está él. Si él se fuera al sitio que fuera, porque Dios es omnipresente. Dios está donde quiera. Gloria sea al Señor para siempre. Explicar, darse a conocer de alguna manera. Ok, entonces, esta palabra de enseñaré y te enseñaré, mire, en hebreo es yara. Y yara significa instruir, dirigir, señalar, lanzar, apuntar, disparar, arrojar directamente. El significado primario de yara es disparar directamente o dirigir el flujo de algo. ¿Y disparar directamente a dónde? A nuestro corazón, para que nosotros podamos entender qué es el propósito de Dios, y a nuestra mente, gloria sea al Señor, a nuestro espíritu, gloria al Señor. Uno de los derivados de yara sea lloré, que significa lluvia. Ese es el derivado de yara, que es enseñaré. Moré es otro derivado y significa lluvia también. Vocablo bíblico más importante derivado de yara es el Torah, que se refiere a la ley. Entonces nosotros hablamos del Torah. Del Torah es la palabra del Señor, la palabra hebrea, los libros hebreos, donde Dios estaba enseñando, donde Dios enseñó a Moisés. Dios llevó a Moisés al tope de una montaña donde estuvo 40 días y 40 noches allá arriba con Dios, para Dios darle unas tablas. Y esas tablas eran el Torah, la ley, los mandamientos. Gloria sea al Señor. La Torah generalmente se traduce como ley. Significa instrucción o enseñanza. La ley de Moisés es en realidad la instrucción que recibió Moisés de parte de Dios para Israel. Definición en Strong Concordance, que el Strong Concordance tiene diferentes números para cada una de estas palabras. Yara o yará, enseñará, enseñaré. Enséñame a fluir como el agua, para sentar, tirar, señalar, para enseñar, estudiante y maestro. Entonces, ¿qué Dios está diciendo aquí? Que su palabra, Él te la va a enseñar como lluvia, como un aguacero que va a estar cayendo sobre tu vida. ¿Para qué? Para Dios glorificarse, porque acuérdate que nosotros somos solamente vasos de barro, solamente somos instrumentos que Él nos ha escogido, y que mira, muchas veces, como a mí, me fuerza hablar, porque verdaderamente no quiero estar aquí enfrente de las cámaras, no quiero estar aquí haciendo esto, pero Dios lo quiere, porque yo digo, es mejor personal, de persona a persona, pero verdaderamente esto es una base donde va a ir alrededor de todo el mundo. Entonces sí se puede evangelizar a muchas personas. Eso es lo que Dios quiere. Dios me dijo que hiciera esto. Entonces yo estoy siendo obediente. Aunque me tiemblan las piernas, aunque los huesitos de las piernas me chocan, tac, 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 pero yo tengo que hacer la voluntad del Señor, porque eso es lo que el Señor quiere. Hay un llamado 911 para ti. Hay un llamado de urgencia. Ok, Strong Concordance, el 4175, moré, que lluvia. Ok, el 3138, lloré, derivado de yara, lluvia temprana. Dios quiere darte una lluvia temprana en este día. Dios quiere glorificarse en tu vida. Dios quiere hacer cosas grandes contigo. Y 8451, Torah, dirección, instrucción, la ley. Gloria sea al Señor. Eso es lo que Dios quiere hacer contigo. Dios quiere enseñarte su palabra. Eso fue lo que Dios hizo con David. Dios le enseñó el Torah a través de todas estas cosas. Él cometió muchos pecados, pero él se arrepintió.
Él se arrepintió y Dios se glorificó en su vida. Entonces, Dios quiere que tú te arrepientas hoy. Hay algo de que arrepentirnos. Todos los días, mire, todos los días yo le digo a Dios, perdóname. Porque nosotros no sabemos que hasta con la mente nosotros pecamos. Y nosotros vamos a ser juzgados hasta por los pensamientos en ese día de juicio. Vamos a ser juzgados por los pensamientos. Pero qué lindo cuando Dios no nos inculpa de pecado. Como decía aquí, Él escuchó a David. Él escuchó a David y Él lo perdonó. Él perdonó su pecado. Mira tan lindo que lo perdonó, que a través de David, de su descendencia, es que viene Jesucristo. Viene Jesucristo. Entonces, vamos a humillarnos ante la presencia del Señor. Nosotros vamos a estar voy a seguir platicando con ustedes según el Señor me diga, y es la voz de Dios. Esta es la voz de Dios parte 1. Y verdaderamente no me miren a mí, ni siquiera se tienen que acordar de mi nombre, pero sí el de Dios. Sí el de Dios. Sí la palabra del Señor y la voz de Dios. Porque Dios es el que se glorifica y se va a glorificar en tu corazón, en mi corazón y en el corazón de todos aquellos que lo escuchen y que escuchen este mensaje para gloria de su nombre. Amén. Entonces vamos a hacer una pequeña oración. Yo te pido que si tú quieres arrepentirte, si tú quieres traer tus pecados ante la presencia del Señor, yo voy a hacer una pequeña oración. Tú la puedes repetir conmigo, pero también tú puedes venir ante la presencia del Señor y hablar con Él, porque Él está ahí para escucharte. Él te ha hablado en esta mañana porque Él quiere hacer cosas grandes en tu vida. Y esas cosas solamente tú y Él. Es en la intimidad. Él te va a hablar, Él te va a enseñar el camino, Él te va a dirigir. Y gloria sea al Señor. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias porque hemos hablado tu palabra, Señor. Recíbela, Señor amado, como olor grato ante tu presencia. Y ahora vamos a orar, Señor, para que ellos oren, aquellos que quieren arrepentirse, aquellos que quieren traer su carga ante tus pies, Señor. Porque tú has dicho, Señor, que aquel que esté trabajado y cargado venga a ti y deposite su carga ante tu presencia, y tú, Señor, la tomarás y tú lo levantarás. Ahora yo te pido, querido hermano, querido amigo, que tú ores conmigo. Padre Santo, te doy gracias por Jesús. Te doy gracias por ese sacrificio que hizo en la cruz del Calvario para darme vida y perdón, para darme salvación y para darme sanidad. Llevó todas mis maldiciones allí, y en este día yo te pido perdón porque te he fallado a ti, solo a ti. Y yo, Señor, quiero restaurarme. Quiero que tú me restaures y me levantes para yo poder hacer tu voluntad. Yo quiero hacer lo que tú me has mandado hacer para el propósito que yo he nacido. Yo te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Si has orado esa oración, gloria sea al Señor, te felicito porque Dios ha perdonado tu pecado. Y ahora solamente seguir buscando esa intimidad con Dios para que Dios se pueda glorificar de una manera especial. Amén. Dios me los bendiga y Dios me los guarde.